Hey, ¿qué tal amigos? Soy Jesús Gabriel Vázquez, sean bienvenidos a un nuevo episodio para mi canal de Proyecto X Podcast. Bueno, ya saben que mi nombre es Jesús Gabriel Vázquez y me encuentran en las redes sociales como Vázquez Edits 456. Bueno, en Instagram también tenemos la cuenta de Project 07, bueno, que es la cuenta del podcast, y también en las partes cortadas acá en TikTok. En un nuevo capítulo, en este momento me encuentro con Fray Fernando Paredes, hijo de nuestra tierra de Timotes, bueno, fraile conventual y que franciscano, y que bueno, vamos a estar hablando un poco con él. Un saludo, Fernando. Bueno, gracias, Joander, por permitirme compartir nuestra experiencia como vida religiosa, y bueno, porque esta vez no me agarra de fuera de base, ¿verdad? Y bueno, también hablar un poco de nuestra vida como fraile y también pues la vida de nuestros santos, ¿no? Y una de las vidas que me llama mucho la atención es la vida de Benito, ¿no? De Fray Benito, en el cual pues veía en algunos de los comentarios donde decían hay que hacer una catequesis sobre Benito, ¿no? Y es interesante ver porque de San Benito, de Fray Benito de Palermo, se ha escrito mucho, se ha escrito variedad de temas, libros, pero nadie ha enfocado en la vida de este hombre su pensamiento, ¿no? Cómo este hombre pensaba. Muy poco de los frailes que compartían con Benito pudieron describir cómo este hombre era un hombre primeramente amante a la obediencia, ¿verdad?, a los votos religiosos, pero era un hombre totalmente sencillo. Claro, porque siempre cuando pensamos de San Benito, bueno, en este caso de San Benito de Palermo, para poner un poco más de contexto en el video, es que siempre nos, bueno, al menos en este lado del mundo, Venezuela, nos vamos mucho a sus fiestas patronales y a lo que significa como su nombre, pero no nos basamos mucho en su vida. Claro, ¿no? Y que, por ejemplo, podemos ver que nuestro pueblo de Timotes tiene se le rinde un homenaje, ¿verdad? Hay un culto, hay una fe, hay una tradición, a diferencia de otros estados, ¿no? Por ser negro, pensamos, o sea, le lanzan licor, lo bailan, y se pierde el sentido religioso de la fiesta, el sentido que él tenía para con los fieles, ¿no? Por ejemplo, él era un hombre de oración, vemos que ahí no hay oración. Exactamente. Vemos que era un hombre obediente, ahí en estas cosas no hay una obediencia. Era un hombre culto, como decía en el video anterior, un hombre totalmente de fe, de esperanza, de caridad, un hombre que en el video cuando usted decía se escapó hacia la catedral. Claro, por eso te preguntaba, claro. ¿Por qué San Benito se escapó bien temprano en la catedral? Y digo, coño, ¿se escapó porque algo malo estaba haciendo? ¿O por qué? ¿O eso está como extraño? Claro, porque la palabra, por ejemplo, cuando hablamos de escaparse es porque estaba preso, ¿no? Sí, claro. El contexto, digamos que el de la canción está un poco distorsionada, ¿no? Puede ser que San Benito salió muy temprano a la catedral, porque era un hombre que, como San Isidro Labrador, ¿no?, trabajaba y después se iba primero a la Santa Eucaristía. Primero porque, bueno, era un hombre que no se escapaba, sino iba a la catedral a escuchar, como le decíamos anteriormente, a oír misa, y después volvía a los quehaceres, ¿no? Entonces, es bastante cómico, ¿no?, cuando se escapó, Sí. un hombre preso, ¿no? Y también porque en la época, pues vemos que para 1526 existía pues la esclavitud, ¿no? Y el hombre negro, en este contexto, era un hombre que inclusive era tan fuerte, el racismo, podemos llamarlo de esa manera, este hombre, o sea, una persona negra, era considerada una persona que no tenía alma. Si los negros eran esclavos, no tenían alma, o sea, había una brecha entre los blancos y los negros. Por eso vemos que hasta 1826, en algunos países se fue aboliendo la esclavitud. México, 1826, en Estados Unidos, 1888. Entonces, poco a poco, a lo largo del tiempo y la historia, se fue aboliendo la esclavitud, o sea, se le fue dando dignidad a la persona. Entonces, por eso Benito, tenemos a San Benito, tenemos a Martín de Porres, que era un fraile dominico, pero viéndolo bien, estos hombres, no había un resentimiento, no había en ellos un rencor, o no había en ellos, digamos, una disputa, ¿no?, en que por qué no soy sacerdote, o no salían inclusive a marchar. Primero porque ellos sabían los tiempos de Dios, y segundo porque ellos veían que ellos estaban
llamados a una misión. Y esa misión pues era un servicio, como evidentemente ya después con el tiempo vemos que hay sacerdotes morenos, negros, como le podemos llamar, pero esto no implica tanto, ¿no? Porque dice una historia, ¿no? Que San Benito se arranca el corazón para decirle a unas personas blancas que también su corazón era rojo, o con sangre igual que los demás, ¿no? Entonces son cosas que vemos a lo largo de la historia, que nosotros solamente vemos brechas, ¿no? Pasajes, historias, fábulas, pero no vemos el sentido o el pensamiento del hombre, el pensamiento del santo. Por eso creo que Timotes es de una cultura muy religiosa, en el sentido, digamos, para nosotros San Benito, San Isidro, Santa Lucía, pero más San Benito es un hombre que nos transmite eso, ¿no? Un hombre que en la sencillez transmite a Dios, un hombre que en la caridad transmite a Dios, en la pobreza, en la bondad y en el bien, transmite a Dios. Entonces creo que el pueblo timotense, ¿no? Debe comenzar a cultivar esto, ¿no? No tanto si bailamos bien, si no bailamos bien, no tanto si tenemos que vestirnos de traje de indio, no, es el pensamiento de Benito, cómo pensaba Benito. Porque si podemos decir, como lo decía anteriormente, ¿no? Trujillo, Mérida, Mucuchíes, tenemos una cultura distinta, ¿no? Son una gran variedad. Sí. En un lado en Valera, de una manera muy distinta y un poco más extraña a ojos de otros, pero a cambio acá en Timotes es un poco más allá de lo tradicional, es un poco más sana, viéndolo un poco más bonito, más bonito. Y Benito también es un hombre del silencio. Benito es un hombre que en el silencio se puede encontrar a sí mismo, y en el silencio puede tanto encontrarse como dar. Por eso él se dona, ¿no? Él no ve si es negro, blanco, amarillo, rojo, ¿no? Él se dona, porque él no ve esta característica. Por lo menos esto que usted comenta del corazón, ¿eso hace parte de cierta de la historia o...? No, historias que colocan, ¿no? Fábulas, anécdotas, cosas que podemos nosotros ver. Eso también se le podría añadir. Yo por lo menos he visto la imagen acá en Timotes de él entregándole el niño a la Virgen. Ajá, también hace parte de lo pero no es cierto, ¿no? O sea, es más, se ve más un poco más como la figura de Antonio, ¿no? San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, se dice la historia que él era muy amante de lo que era el nacimiento del niño, ¿no? Dice que cuando él abre, siempre leía el pasaje del nacimiento del niño, ¿no? Él quería tenerlo, Jesús niño, ¿no? Dice que tanto fue la gracia de Dios que le concedió tener al niño posado en sus manos, pero a través de la Biblia, ¿no? Entonces Benito, no hay un pasaje histórico que hable sobre que él tuvo el niño en sus brazos. Que era un hombre que mantenía en sus manos las reglas, sí, porque para la época no tenía las escrituras, ¿no? Como lo tenemos hoy día, ¿no? Era muy complejo, ¿no? Pero sí tenía lo que era la regla de San Francisco, y tenía ciertos trozos del Evangelio, ¿no? Recuerden que la Biblia no fue un compendio tan grande en esa época, en 1526 o 1589, no. La Biblia fue estructurada de mucho más. Entonces, él tenía trozos del Evangelio escritos, ¿no? Y él era un hombre que sí mantenía esa era la regla de vida. Y esa de por sí es nuestra regla de vida. La regla de vida de los frailes menores es vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Benito era fraile menor franciscano. Entiendo, y por lo menos viendo la unión de historias con la de San Antonio era también franciscano. Anteriormente había sido fraile agustino, era de los canónicos regulares, ¿no? De San Agustín, y él pues le impacta mucho el hecho de ver la vida de los frailes, y él era un hombre pues muy estudioso, ¿no? un hombre intelectual que quiere vivir. Él resulta que Francisco van unos frailes a partes del mundo, ¿no? Resulta que cuando llegaban pues unos eran martirizados, entonces traían de regreso a Italia, a donde estaba Francisco, traían sus restos, ¿no? Entonces eso le impactaba a San Antonio, ¿no? Entonces San Antonio dice, no, yo quiero estar aquí, y él quería ser mártir, resulta que no pudo, ¿no?
y tanto así que fue o es considerado uno de los primeros maestros de la orden, ¿no? Fue uno de los que enseñan teología a los frailes. Francisco dice, ¿no?, que le dice a Antonio, ¿no?, que la espiritualidad no apague la escritura, o la intelectualidad o el trabajo escrito no apague la espiritualidad de mis frailes. Entonces hay un trabajo, ¿no?, teológico que hace Antonio con los frailes. Ok, entiendo, perfecto. Y ahora que estamos hablando también un poco de la parte de los frailes, franciscanos y toda la cuestión, y también teniendo como un ejemplo bastante interesante a San Benito de Palermo, Fernando, ¿hay algo de lo que usted se vea en un espejo y diga, San Benito hace parte un ejemplo, algo a seguir y por eso también soy fraile, o algo que a usted le llame la atención de ello? Sí, una de las partes que me llama de San Benito y que desde niño que he cultivado siempre ha sido el despojarme de unas cosas, ¿no? La caridad, ¿no? Y eso lo vemos desde el mismo Jesucristo, ¿no? Se despojó tanto que hasta murió desnudo en la cruz, ¿no? Y Benito cultivaba esto. Benito era una persona que lo que tenía no era para él, sino era para los que necesitaban. Si él lo tenía, pues lo aprovechaba, y si no lo tenía, pues no se preocupaba. Entonces esa es una de las frases que me llama mucho la atención de Benito, ¿no? La caridad. Hoy lo tengo, lo puedo disfrutar, lo puedo compartir. Si no lo tengo, no me preocupo, porque todo viene de la providencia de Dios. Perfecto, y por lo menos, bueno, teniendo también ese ejemplo claro de San Benito, ustedes hace mucho fue o es devoto de San Benito y es parte de una de las comparsas, ¿no?, que le bailan y rinden culto y veneración a este santo. Sí, yo ingresé en la comparsa Don Cristóbal y Daniel Alarcán, que es de la organización Los Caraballo, desde el año 2000, ya 24 años siendo vasallo, y en algunos momentos pues no he podido tener la oportunidad de compartir un 29 de diciembre por, bueno, el trabajo pastoral que también nosotros como frailes desempeñamos en nuestra custodia. Pero de verdad que para mí ha sido un regalo, y más que un regalo, una gracia, ¿no?, en pertenecer a esta comparsa. Primero porque la vestimenta, ¿no?, es un indio, nos hace ver también que somos de una cultura, ¿verdad?, como son los timotes, ¿no?, ¿verdad?, y es un patrimonio para nosotros, ¿no? Y eso a mí me lleva a dar, o lo reflexiono como la figura del indio. ¿Cómo es una figura del indio? Una figura del indio es un hombre que podemos llamarlo tabula rasa, ¿no? Un hombre sencillo, un hombre que desconoce todo, ¿no?, pero se admira de lo que ve. Entonces la figura de un indio es esta, ¿no?, o de un apache, o de una persona de estas, ¿no? Uno ve un indio y qué es lo que un indio puede transmitir, ¿no? Un hombre que no es culto, sino que siempre está en un movimiento, ¿no? Siempre está en dinámica, pero siempre está en dinámica porque quiere descubrir algo, quiere estar siempre atento a conocer, ¿no? El indio de por sí es muy curioso. Entonces, eso en los relatos históricos que se han hablado sobre el tema de los indios, de los apaches, de estas culturas, pues es esto, ¿no?, el conocer. Y bueno, veo que eso me gusta mucho porque cada 29 de diciembre o cada 28 que bailamos a San Benito es un conocer más al santo. ¿Y cómo es un conocer al santo? Bueno, todo lo que ha cultivado durante toda su historia, la bondad, la belleza y el bien. Excelente. El otro día, bueno, precisamente por estos días de San Benito que ya pasaron, escuchaba de alguien que venía de afuera del por qué las personas realizaban estos bailes. ¿Acaso, ahora que hablamos también de la historia de San Benito, él hacía algo de estas cosas, o por qué nosotros como venezolanos también nos inculcamos como en hacer este tipo de... Sí, son brechas, ¿no? Porque San Benito, digamos que no sé si bailaría, ¿verdad? Pero es por los rasgos de ser africano, es que nosotros vemos esto, ¿no?, que bailan, que es danzarle con tambor y todo, ¿no? Pero también hay otra contraparte, ¿no? Los indios también danzaban. Los antiguos dioses y la cuestión, claro, y todo esto. Entonces podemos mezclar este patrimonio, podemos mezclar esta cultura a San Benito. O sea, uno, por ejemplo, podemos apreciar los africanos, las misas africanas también son muy, digamos, muy
muy movidas. Muy movidas, sí, hay tambores, hay danza. Todo. Entonces, claro, vemos que San Benito siempre estaba en este momento así, bailando todo el tiempo, ¿no? Resulta que no, es más por la cultura que representa Benito, ¿no? O por la fisionomía, o por ser negro, o por ser de descendencia africana, pues pensamos que él era de esta cultura, o sea, que bailamos, o sea, es como para representar un poco y no, eso. como que decir, como quien dice, se añade a la tradición de cada lugar. Claro. Por eso es que acá la tenemos un lado, o sea, como muy nuestra, y de otro lado en Trujillo, para allá para el lado de Maracaibo y todo eso es muy, Claro, muy porque diferente. Claro, Benito de por sí era una persona que se consideraba casi que un abstemio, no bebía. ¿Y por qué le lanzamos licor? O sea distorsionamos el mensaje. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, o sea, eso distorsionamos el mensaje. Porque yo en el otro, exactamente cuando editaba el video de San Benito se escapó, encontraba era un video de allá de Cabima, Maracaibo, que el chaval no le da alcohol. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el...? Claro, porque de trasfondo de todo eso hay, digamos, una cultura de santería, una cultura de milagros, digamos milagros entre paréntesis, no más que todo supersticioso, ¿no? Que yo le coloco al santo esto para que me dé... El santo se transforma en una caja en una máquina de dulce, ¿no? Coloco una moneda y él me da un caramelo, ¿no? Entonces por eso vamos a danzarle al santo, vamos a colocarle licor encima, vamos a moverlo, vamos a hacer hasta sacrificio, ¿no? Y eso es muy, o sea, relativo, ¿no? O sea, es contradictorio, decirlo así, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Porque el santo en ningún momento manifiesta de que él está... Que hay que tomar alcohol, volverse borracho. Claro, y lo peor, y lo triste es que podemos decir, esa es nuestra fe, no. O sea, digamos, dañamos el mensaje que queremos transmitir. Entonces, la gente, ahí comienzan los problemas, comienzan las críticas, mira, nuestros hermanos separados comienzan también y que tienen toda la razón, porque podemos darle la razón a los hermanos separados, ¿no? Porque pueden decir, mira, ese santo no es así, y nosotros hemos convertido la figura, una figura de fe, una figura que transmite, digamos, a Cristo para nosotros seguirlo, transmiten una figura que no es la que nosotros queremos. Y como es una figura que nosotros no creemos, ¿qué mensaje le daría usted por lo menos a Timotes en algo, no algo para mejorar, pero algo que se debería mantener en lo que respecta a este tipo de fiestas? Sea San Benito, sea San Isidro, que son como una de estos días, fiestas que se mueven mucho las personas en lo que respecta a rendir el culto y la veneración. Sí, enseñar más la catequesis, ¿no? Con referente a las figuras religiosas, ¿no? Es centrar nuestra figura religiosa a una figura más profunda, que es lo que es la Eucaristía. Todos nuestros santos se basaban en la Eucaristía, ¿no? Ser hombres de fe, como decía anteriormente, de fe, de esperanza, de caridad. Y me impactó mucho este 29, que he tenido la oportunidad de estar acá, el hecho de que no se hacen las fiestas ya. Aquí en Timotes no se hacen las fiestas como antes, ¿no? Que venía gente de otros estados. Y venía exactamente era eso, a la fiesta, ni claro, siquiera no venían a ver unas fiestas patronales, ¿no? Sino venían era a la fiesta y venía gente de muchas partes. Y vemos que hoy Timotes, el 29 de diciembre, estuvieron las personas que tenían que estar. Gente devota, personas devotas, ¿no? Personas que realmente vieron que vale la pena seguir un ideal de santidad como lo vivió San Benito, ¿no? Y resulta y acontece que yo cuando salgo de mi casa ya para irme a mi casa de la procesión, me voy a mi casa y salimos tarde, ¿no? Como a las 12 más o menos de bailar, había una tranquilidad en las calles porque todo estaba enfocado en la figura de San Benito, ¿no? O en la figura en lo que era la procesión, todo, ¿no? Y yo decía, ahora sí vale la pena hacer una buena catequesis. Creo que el mensaje para nosotros, para el pueblo, es cultivar los valores de Benito. Primero es esta, ¿no? ¿Cómo pensaba Benito? ¿Cómo pensaba? Y si podemos descubrir cómo pensaba Benito, creo que estamos hechos.
Y estamos rescatando lo que es la figura religiosa, la fe de Timoteo. Timoteo es un pueblo a nivel mundial prácticamente, siempre se han nombrado el pueblo merideño como un pueblo de fe, y eso es lo que debemos cultivar, que donde pasemos, pasen personas de fe, como decía Francisco, ¿no? Cuando pasen, no vean al señor Pacho, a la señora Juana, no, vean a un hombre, imagen de Dios. Exactamente, y algo que fuera bueno intentar mantener tras las generaciones, ¿no? Porque ahorita lo veo súper fuerte y complicado por algunos aspectos. Y también lo comentaba porque, si no mal recuerdo, el 30 o 31 de diciembre, en las redes vi por allá una señora que comentó, no, ya no se hacen las fiestas y por eso se va perdiendo la fe. Pero yo decía, a ver, la fe no se pierde porque ya no hayan fiestas de esas mundanas. La fe se pierde porque tú simplemente pues ya no tienes la fe hacia Dios y hacia el Santo mismo. Claro, o podemos decirle a esta persona, ¿verdad? ¿Cómo es tu fe? ¿O cuál es tu fe? Porque la fe, yo puedo tener la fe, no sé, en este papel, ¿verdad? O puedo tener mi fe de que en la fiesta, o sea, ¿cómo está mi fe? O ¿cuál es mi fe? ¿A quién le tengo yo mi fe? Yo digo, bueno, gracias a Dios que nos hacen esa fiesta, porque ¿qué trae una fiesta? Sí, evidentemente una fiesta trae alegría, pero cuando se es en exceso, el tema del licor, el tema de... ¿Qué pasa? Hay mucha desgracia y se pierde lo que nosotros queremos rescatar. Y lo peor de todo es que lo relacionamos, ¿no? Esas son las fiestas de San Benito, de Timoteo. No, y sabes que una vez, es interesante, ¿no? Yo estaba en el Táchira y conocí unas personas que vinieron una vez a una fiesta de San Isidro, ¿no? Y entonces, ¿ustedes de Timoteo? Yo sí, soy de Mérida, Timoteo. Ah, una vez en la fiesta de San Isidro mataron a una persona a machete. O sea, ni siquiera, ¿verdad? Por lo menos hubiesen dicho, mire, que son bonitas las fiestas de San Isidro porque salen todas las yuntas, o sea, y Timoteo pues un pueblo, bueno, campesino, todo esto. No, van a lo que van. Entonces, por eso vamos haciendo que nuestras personas que nos ven hacia otros estados fuera del país, pues tengan una imagen de unas fiestas mundanas, paganas. ¿Y quién quiere venir a una fiesta mundana pagana? No, porque voy a pensar, me van a agredir, me van a robar, me van a hacer cualquier cosa. No, exactamente. Otra cosa, otra incógnita bastante interesante es que muchas personas, bueno, ok, entendemos la palabra de devoción y de fe hacia San Benito y lo demás, pero hay personas que se enfrascan mucho en el nombre del santo y ¿dónde queda Dios? El nombre de Dios, ahí en todo eso, en medio de todo eso donde... Y ahí le doy la palabra prácticamente a nuestros hermanos separados, ¿no? Porque la figura del santo me tiene que llevar a mí, a Cristo. Es un ejemplo, claro. Por ejemplo, yo puedo ser una figura de Cristo. Puede ser una figura de Cristo. Un matrimonio puede ser una figura de Cristo. Mire cómo se aman, mire cómo se quieren, ¿no? Entonces, un santo puede ser en vida. Un santo podemos verlo hoy día, ¿no? Cualquier persona que sea una persona generosa, que haga tantas cosas, obras de caridad, es considerado un santo. Y yo quiero ser como esa persona. Y uno le pregunta a esa persona, ¿por qué usted es así? Porque Cristo vive en mi vida, porque Cristo vive en mi corazón, porque amo también la figura de María, que es importante para nosotros como católicos. Entonces, es un modo de catequizar. Entonces, este hombre está buscando a Dios, o está todavía en esa búsqueda de Dios, ama a María. Qué bonito es que te acerque a los sacramentos, que te acerque a la Eucaristía. Y entonces ahí te vas acercando a la iglesia y sin decir nada, ¿por qué tú estás aquí? Porque vi al Señor tal que me enseñó cómo era su vida. Entonces esa es la vida de los santos, pero distorsionamos la vida de los santos y no veneramos a los santos, sino lo adoramos, que es el gran error que cometimos. Nos olvidamos prácticamente del nombre de Dios. Claro. Ni de Dios y del Evangelio, incluso de hacernos pequeños dioses en nuestra historia. Entonces mi Dios está aquí, pero estos son también mis dioses. Entonces no. Por eso yo decía, yo soy muy devoto de Santa Rita de Casia, ¿no? Y yo amo a esa mujer porque a pesar de tantas cosas que vivió, encontró a Jesús en el dolor, en el sufrimiento, en el desprecio, en tantas cosas, ¿no? Y ahí también podemos encontrarla. Jesús fue despreciado, entonces uno hace una comparación, ¿no? Esta mujer fue despreciada, también Jesús lo fue en su momento, ¿no? Entonces, los santos son para recordarnos el camino hacia Cristo.
Exactamente. Hablando, bueno, de desprecio y muchas cosas que muchos santos pasan por cosas similares, y de allí viene el ejemplo del camino al que seguimos a Jesús, a Dios mismamente. San Benito, por ser negro, era despreciado. Ahora bien, en esos momentos de la sociedad, la iglesia hacía parte también de eso, ¿no? Sí, la iglesia, digamos, contribuía de cierta manera, no por parte de la iglesia, sino más que todo por la parte de la parte social, ¿no? Las personas que estaban la parte civil, sí. Porque la iglesia creo que nunca ha discriminado, ¿no? Pero de cierta manera la parte, digamos, en la sociedad, la parte civil, no eclesiástica, sino civil, siempre ha tenido esto, ¿no? De que tenemos que ser blancos, de que tenemos que ser, a mí me da risa, ¿no? Cuando vamos a España, ¿no? Y vemos las figuras en España, un Jesús perfilado, bien bonito, Jesús de la Misericordia, ¿no? Un hombre hermosísimo, pero nadie nos puede decir cómo era el Jesús de la Misericordia. Así, bello, perfecto, precioso. Entonces decimos que ese es Jesús, ese es el prototipo, pero usted va a África y vemos a un Jesús moreno, a una Virgen negra, entonces nos confundimos, ¿no? O sea, creo que Dios hoy no ve nuestro rostro, nuestra fisionomía, nuestro color, Él ve el corazón. Exactamente. Ya hemos resuelto varias de las incógnitas hablando de San Benito. Y ahora bien, San Benito fue franciscano. Fernando, cuéntame, ¿qué tan difícil es ser religioso franciscano hoy en día? Muy difícil. No, mentira. Creo que la vida religiosa es lo más hermoso que me ha pasado, ¿no? Porque cuando hablamos de vida religiosa, yo puedo ser religioso también teniendo mi esposa. O sea, porque puedo tener mi esposa y mis hijos y puedo ser un buen religioso. O sea, en el sentido de que la religiosidad no se basa en que tenemos un hábito, ¿no? Cuando yo decidí ser franciscano, siempre veía mucho la figura de San Antonio en la iglesia, ¿no? En la basílica, ¿no? Y quien me impulsó también, me ayudó mucho, fue una figura muy importante que yo lo siempre considero mi padrino, que es Eber, ¿no? Eber. Y Eber había estudiado con los frailes dominicos, ¿no? Y él fue el que me inculcó el tema de la vida religiosa, ¿no? Y recuerdo que el padre Olivo siempre invitaba muchas congregaciones acá a Timoteo para hacer pastoral, y todas yo participaba, ¿no? Porque bueno, éramos monaguillos y siempre ellos nos llevaban que a hacer encuentros y todo. Pero cuando Eber, que en paz descanse, ¿verdad? Él nos invita a un encuentro en Pueblo Llano, y fuimos Eliezer, que ya ahora es sacerdote también, Eliezer, nos fuimos varios, y cuando yo entré a esa iglesia lo primero que vi fue un San Antonio, y yo dije, bueno, aquí fue, o esto es aquí. Y cuando comenzamos a ver el tema de la vida religiosa, ya después que entré a la vida religiosa como tal, la formación, yo dije que valía la pena la vida religiosa, de todos los ámbitos, porque Francisco de Asís no es solamente un fraile, digamos, que tenemos que tener un hábito, no. Francisco de Asís funda inclusive una tercera orden, la segunda orden de las hermanas religiosas que están en los monasterios, y funda la tercera orden, que son laicos comprometidos, inclusive también se pueden casar. José Gregorio Hernández era franciscano terciario, el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan XXIII, y muchas familias eran también devotos de San Francisco y pertenecían a la tercera orden. Entonces vi que la vida religiosa, en este caso la vida franciscana, tenía este abanico, ¿no? Abierto para todos, ¿no? Para frailes, para religiosas y para matrimonios. Entonces yo veía esto, yo decía, bueno, me decía mi formador, ¿no? Si usted no quiere ser fraile, pues puede casarse para pertenecer a la tercera orden, o puede también no casarse y también pertenecer a la tercera orden. Lo importante es llevar el mensaje de Dios. O sea, que no necesariamente usted es fraile para ser sacerdote. No. Hay varias, como varios ámbitos, en una misma. ¿Cuánto tiempo desde que usted inicia hasta ser ordenado sacerdote? ¿O eso depende? Sí, eso depende también más que de nuestro custodio, nuestros superiores, depende de nosotros, ¿no? Porque yo pienso, nos decía nuestro formador, ¿no? Ustedes entraron aquí no para ser sacerdotes,
sino para ser hermanos. Entonces, eso es algo que te motiva, porque a veces uno entra al seminario, pero va corriendo, ¿no? Quiero ser sacerdote, y uno aplasta al otro, no, yo voy a la meta es ser sacerdote, y no es la meta. La meta es ser hermano. Y en la misma fraternidad tú te vas conociendo. Y creo que mismo Dios te va dando las luces, las orientaciones para ver si tú quieres ser sacerdote o quieres ser hermano religioso o quieres ser también diácono. Pero claro, nuestra orden todavía no se ha decidido para tener diáconos permanentes, no es muy difícil, está como todavía latente, porque somos una orden antigua, ¿no? De 1200, 1181, 1182, entonces claro, hay que estudiarlo y todo, pero es bastante interesante cómo a lo largo de la misma historia, pues uno mismo, con el encuentro con Dios, haciendo nuestras meditaciones, compartiendo mucho el trabajo pastoral, tú decides si quieres ser sacerdote o no. Ok, perfecto. Siempre he escuchado que los religiosos los rotan como sus congregaciones. ¿Es cierto eso? Sí, claro, es bonito porque somos nómadas, ¿no? Y eso es algo que es necesario, ¿no? Primero porque no hacemos raíces, ¿verdad?, donde estamos, y en el rotar nos da a entender de que donde estamos no nos pertenece. O sea, somos itinerantes, ¿no? Hoy estamos aquí, puede ser que mañana no estemos. El caso no es echar raíces, el caso es dejar flores, ¿no? El caso es hacer un camino que nadie nos extrañe, sino que, porque a veces uno se queda tanto tiempo en un lugar y cuando uno se va, el que viene es el que lleva como el golpe, ¿no? No, el que se fuera mejor y mejor tráiganos al otro, no, resulta que no es así. Nosotros queremos siempre que nuestros hermanos o cada uno de nosotros seamos rotados de convento para dar un conocimiento distinto también. Y eso es algo que nos ha ayudado mucho, porque nos ayuda tanto espiritualmente como psicológicamente, ¿no? Porque hay que ver, decía un fraile, bueno, todavía lo dice, ¿no? Fray Gabriel, y él dice que nuestra maleta, Fray Javier, dice que nuestra maleta siempre tiene que estar en la puerta, todo el tiempo, ¿no? Porque en cualquier momento vamos a hacer que estar preparados. Cambiado, sí. Lo importante es trabajar, mantenernos ocupados y saber que en cualquier momento, mira, vas para allá, y su maletica. Te va a tocar ir para allá, por allá o por allá o a lo que sea. Siempre estar preparados. Pero ser misioneros. Exactamente. ¿Alguna experiencia siendo, franciscano que usted nos quiera contar, destacar? Sí, una experiencia, hay muchas, ¿no? Creo que nuestra vida es una vida de experiencia. Y mi experiencia creo que es actualmente en Caracas, ¿no? Donde estamos ahorita, tenemos una presencia en Caracas, especialmente en Lídice. Vemos cómo la necesidad de buscar de Dios es bastante grande, ¿no? Vemos que el gentilicio, ¿no?, caraqueño está muy pobre, ¿no?, de fe. Hay mucha superstición, hay mucha, digamos, manera de buscar a Dios, pero en objetos, en cosas, ¿no? Cuando tú le comentas de un Dios que ama, un Dios misericordioso, un Dios que camina contigo, esa persona le comienza a hacer eco, porque ellos tienen un Dios que castiga, un Dios que es rencoroso, un Dios que te está condenando, y un Dios que si tú no le haces esto, te vas al infierno. O sea, un Dios que se llama el Dios Shiva, ¿no?, el Dios de la guerra, ¿no? Tienes un Dios de la guerra, ¿no? Pero cuando vemos la presencia franciscana, allá que nosotros siempre hablamos, ¿no?, de la misericordia, hablamos del perdón, hablamos de la reconciliación, estas personas les hace ruido, ¿no? Por eso nuestras iglesias, gracias a Dios, se llenan, ¿no? Pero se llenan no es porque, digamos, ellos son chéveres, no. Se llenan porque están sedientas de Dios, hambrientas de Dios. Entonces, eso es lo que a mí me ha marcado en estos 7 meses que he estado allá en Caracas, ¿no? La persona está en busca de Dios, porque tienen un Dios solamente, un Dios de superstición. Y eso es lo que hace falta. Ojalá que nuestra presencia siga allá, porque vale la pena. Necesitamos muchas manos allá para trabajar, muchos frailes y muchas personas que se dediquen a la evangelización en esta comunidad.
porque de verdad la gente vale la pena evangelizar en esos lugares. Ok, entiendo, Fernando. ¿Cómo puedo encontrar yo, y esto tal vez sirva para alguien que se haga esa pregunta, encontrar a Dios en medio de las dificultades del día a día? Primero, bueno, en el día a día debes primero centrarte, ¿no? Yo recomiendo mucho a todas las personas que me dicen, mira, ¿cómo hago yo para encontrarme con Dios? Bueno, el silencio. Porque el silencio es la escuela de las almas grandes. Cuando tú haces silencio, tú te puedes encontrar consigo mismo. Tú estás en Caracas, tú ves el ruido del metro, tú ves el ruido de las redes sociales, tú ves el ruido de la calle, tú ves tantas cosas, mucho ruido, pero de manera muy especial y particular tú encuentras a Dios en el silencio. Hay que silenciarnos, hay que apagar un poco esos monstruos que están dentro de nosotros para decir, ahí está Dios. En medio de este monstruo, ahí está Dios, ahí está esa lucecita que a veces nosotros queremos apagar, porque nos dejamos llevar muchas veces por el tome y dame, ¿no? Por el estímulo y respuesta. Tú me tocas y yo de una vez estoy a la defensiva, ¿no? Es momento de apagar un poco, de centrarse, de encontrarse contigo mismo. Y eso es necesario, el silencio. Por lo menos eso se destaca mucho en estar, insistir, persistir, y la perseverancia, que es algo que ustedes hacen mucho. ¿Cómo se logra eso? La perseverancia en poder lograrlo, no solamente en eso, sino en todo. Sí, a veces dicen que ser antiparabólico, ¿no? Es un pecado, ¿no? Yo pienso que a veces es necesario. Es necesario porque hay gente que te insulta, o hay cosas que te ayudan, que no te ayudan, personas que te agreden tanto física como verbalmente, más que todo verbalmente, ¿no? Te agreden verbalmente y eso te afecta psicológicamente, te insultan a través de las redes sociales, pero si tú te centras en esto, tu vocación se pierde. Los chismes, como llamamos criollamente, ¿no? Los chismes, siempre van a haber chismes. Siempre van a haber chismes. O sea, si usted llegó puntual a la misa, ya hay un chisme. Si usted llegó tarde, es un chismoso. Si usted habló con el sacristán, es un chismoso. Todo es un chisme, ¿no? Entonces yo decía esto, no, hay que mantener la gente ocupada, ¿no? Las personas hay que mantenerlas ocupadas para que pierdan esto, ¿no? Pierdan su alma, porque a través del chisme pueden perder su vida, su alma, ¿no? Entonces vemos que a veces todas estas cosas, ¿no?, que me acabas de decir, es necesario ser un poco antiparabólico, ¿no?, distraído, ¿no? Saber que están hablando de mí, pero no importa. No pararle bolas. No, ¿qué decía Jesucristo? No, o sea, Jesucristo muy bien lo decía, ¿no? ¿De qué me vale a mí abrazar al que me abraza, ¿no? O sea, ¿qué tiene de extraordinario? O sea, no, yo voy con aquel que me insulta, con aquel que me calumnia, con aquel que habla de mí, ¿no? Yo lo saludo, ¿no? Porque eso implica, ¿no? Eso implica también la conversión para aquella persona. Yo que soy malo y que le hago esta maldad a Fray Fernando, o sea, y él llega y me saluda, me da hasta un abrazo y un chocolate y todo, mira, o sea, entonces la persona cambia, ¿no? Cambia de conducta, ¿no? Entonces nosotros ante eso cerramos nuestros oídos a estas cosas y abrimos más que todo el corazón a las propuestas positivas. Nosotros en Caracas, bueno, lo digo por experiencia, ¿no?, creo que hemos abierto mucho el oído del corazón, ¿no?, a todas las propuestas positivas. Si tú eres positivo en tu vida, tú te ganas todo. Pero cuando alguien te contamina de negatividad, te perdiste, pierdes tu vida. No, sí, tiene razón. Fernando, otra cosa, mucho antes de ser franciscano, muy bien, excelente todo eso, usted tuvo otra vida, usted ha tenido otro tipo de experiencia, antes fue en Monaguillo. Sí. Cuéntame un poco sobre eso. No, la experiencia de Monaguillo, creo que yo todavía me considero monaguillo, ¿no? Porque cada vez que llego a Timotes veo a los monaguillos y me da un orgullo, ¿no? Me da un orgullo en ver a los monaguillos porque yo siempre me digo, yo ahí crecí, yo ahí me formé. Y mis grandes pilares ahí, pues creo que hasta yo los amo mucho, ¿no? Michael, mi primo, ¿verdad? Y Javier, que mi primo también, mi hermano, lo considero mi hermano también, fueron mis pilares fundamentales, ¿no?, en todo mi proceso de monaguillos. Después, pues cada uno fue agarrando su espacio, ¿no? Pero nuestra experiencia de monaguillo marcó. Primero porque teníamos un gran formador o director espiritual, primero el Padre Olivo, ¿no? Segundo, pues nuestros formadores, ¿no?,
Allende, Alexandra, los lobos, como les llamaban siempre. Y ser monaguillo para mí es ser un servidor concreto, ¿no? Creo que nosotros nunca, la experiencia más bonita que puedo recordar en mi vida en ser monaguillo es cómo nosotros nos organizábamos y compartíamos. O sea, creo que no había ni peleas, no había ni nada de estas cosas. Creo que nosotros éramos los más traviesos, ¿no? Monaguillo. Nosotros éramos los más peligrosos, ¿no? Pero de verdad, una experiencia que tengo dos experiencias hermosísimas en mi vida, como actualmente, ¿no? Una en haberme formado como monaguillo y la otra en la etapa del noviciado, que son de verdad donde pude crecer, ¿no? Uno se forma y crece. Entonces creo que los monaguillos de verdad que... Después fui ministro de la Eucaristía, y después de ser ministro de la Eucaristía, ahí fue cuando comenzó mi proceso para entrar al seminario. O sea, como quien dice, ser monaguillo también abrió muchas puertas. Sí, el ser monaguillo te abre muchas puertas. Inclusive yo hablaba con el padre Ignodio, ¿no? Él me decía, yo no fui nunca monaguillo y soy sacerdote. Yo le digo, claro, es que nadie tiene que ser monaguillo para ser sacerdote. Todas las muchachas que fueron monaguillas, nunca ninguna de ellas es religiosa, ¿no? Pero sí te ayuda a tener un horizonte o una espiritualidad, una vida de llena de Cristo, ¿no? Si lo cultivas, ¿no? Porque hay muchos que a lo mejor se van y cambian de mentalidad. Pero el ser monaguillo a mí me ayudó mucho, me ayudó como persona, porque la elección de ser fraile, de irme al seminario, de estar ya ejerciendo como diácono, no viene tanto de los monaguillos, sino de una libertad que yo tuve. Pero los monaguillos me ayudaron para verme también en un encuentro con Dios. Excelente. Bueno, yo pienso que por lo menos toda esta parte del grupo de monaguillos hace también un buen comenzar para aprender a caminar en lo que respecta a la iglesia, Sí. En el servicio, en los grupos de apostolado y todo lo demás, pero creo que es un buen principio para aprender a caminar dentro de la iglesia. Sí, y es bonito, ¿no? Porque podemos ver a lo largo de estos 14 años, que casi ya 15, ¿no? Vemos como, por ejemplo, cada fraile, cada monaguillo, ¿no? Que en su época, ya hoy día, pues tiene una familia, ¿verdad? Ya es papá, ya tiene su vida, tiene su trabajo, ya son profesionales, y uno ve esto y dice, de verdad que es un semillero de buenas acciones. De verdad que creo que nunca me arrepentiré de ser católico ni de haber pertenecido al grupo de monaguillos, que todavía me considero, y para mí San Tarcisio, pues, una figura muy importante también. ¿Cómo eran las fiestas de San Tarcisio antes? No, la fiesta de San Tarcisio, aquí de verdad que primero nos esmerábamos por hacer lo que llamaban la vaca, ¿no? Comprar, reunir, y terminábamos las fiestas en la casa de la señora Matilde, ¿no? Allá en el resguardo, ¿no? Y ahí eran las comelonas, ¿no? Ahí hacíamos las comelonas, eran momentos y tiempos muy bonitos. No existía este tema del internet, existía, pero para nosotros no era importante. Nuestros juegos eran juegos lúdicos, por ejemplo la pirinola, que si el balón, que si el trompo. En las misas de aguinaldo eran las plazas jugando trompo, pirinola, metra. Pero iba a la misa, ¿no? Íbamos a la misa, y después cuando terminaba la misa y cuando comenzaba la misa, ¿no? Siempre estábamos haciendo cualquier cosa, inventábamos mucho, inventábamos demasiado. O sea, ustedes llegaban antes que Goyo abriera la iglesia. Eso estábamos si Goyo abría a las 4:30, estábamos a las 3:30, porque era algo que marcaba, y eso marca la historia de nosotros. Yo conversaba en estos días con Javier el 29 de diciembre, y decíamos esto, ¿no? Pudimos nosotros vivir nuestra infancia y nuestra juventud. La pudimos vivir. O sea, ya puedo decir que puedo morir en paz, porque pude vivir sin teléfono. Creo que cuando tuve teléfono fue en el 2016. Pude despegarme de todas estas cosas, y estas cosas me dan, ¿no? O sea, si tengo teléfono, pues lo tengo, y si no, pues no es tampoco necesario, porque ya ha calado en mí esto. Y la fiesta de ser monaguillo de verdad que vale la pena, muchísimo. Vale la pena para muchísimas cosas que en un futuro la van a hacer pues valer más, ¿no? Usted fue monaguillo, ya en este momento es diácono, prontamente sacerdote.
¿qué mensaje, por lo menos si usted se tuviera a Fernando de hace 14, 15 años atrás, mucho antes de ser fraile, qué mensaje o qué le diría a usted? Bueno, un mensaje de Fernando atrás, mucho atrás. Bueno, primero un mensaje de un Fernando muy atrás. Yo era muy tímido. Creo que no iba a hablar, no. Más que tímido, era un hombre una persona muy callada, ¿no? Y creo que ese era el silencio que después descubrí, ¿no? A veces en mi silencio, en mi pensar, porque me gusta mucho pensar, o me llevó a donde ahora estoy, ¿no? Y me sigue llevando, pues, con el tiempo, pues uno va descubriendo muchas cosas, ¿no? Pero creo que todo lo que yo pude ver desde mis 18 años, yo entré al seminario a los 19 años, ya siendo monaguillo casi desde 15 años, cuando tenía 15 años, creo que yo era muy silencioso. Y ese silencio no era porque era tan tímido, sí lo era, pero más que todo era un pensar, ¿no? Era como un proyectarme. Y yo siempre he tenido esto, ¿no? Una proyección hacia más allá, ¿no? O sea, siempre. ¿Qué quieres ser tú, Fernando, el día de mañana? Y que siempre me hace esas preguntas, siempre, ¿no? Y bueno, yo tuve mucha idea de ser militar, policía, abogado, tantas cosas, ¿no? Psicólogo, pero bueno, Dios me colocó acá. Y ahora, pues bueno, siendo también docente también, porque también estamos en esto, ¿no? Pero Dios te sorprende. Y yo pienso que siempre el preocuparse por entrar en uno mismo, eso es lo que me ayudó. Siempre dejar confianza en Dios. Sí. O sea, dejar tu vida puesta en Él y que Él sea lo que decida y lo que traiga con su buena voluntad, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, dice, ¿no? Exactamente. Fernando, ya para ir culminando un poco, hay tal vez un joven o alguien que esté viendo esto y que tenga tal vez un miedo a decidirse, que ya lo hablamos hace unos momentos, cómo encontrar a Dios entre las dificultades, ¿no? Pero algo que usted le diría a ese joven que tiene miedo de decidirse, sea por la vida religiosa o sea por entrar al seminario normalmente, diocesano, entregar su vida a Dios, ¿qué le diría a usted? Sí, mira, siempre cuando va uno a entrar a cualquier parte, si sea al liceo o a la universidad, siempre vamos a tener miedo. Yo tuve miedo de entrar hasta el liceo, ¿no? Uno ve esa estructura inmensa. En cualquier parte va a dar miedo, ¿no? A los profesores no. Todo. Entonces, claro, uno va a entrar a cualquier parte, siempre va a haber un miedo. El miedo se puede acabar siempre y cuando tengas la voluntad, ¿no? O sea, tomar una determinación, como dice Santa Teresa, y lanzarte. O sea, tocar no es entrar. No quiere decir que si tú entraste a la universidad, a juro tienes que graduarte. No puedes. Si tú vas a entrar al seminario, no es que a juro vas a ser obispo, ¿no? O sacerdote, o religioso, o religiosa. No. Es un conocer. O sea, si tú estás siendo llamado para el reino de Dios, que todos estamos llamados para el reino de Dios, en el sentido del servicio, bien sea sacerdote o religiosa, pues Dios te va dando las pautas, Dios te va conduciendo, te va dando las herramientas, y siempre vamos a tener miedo, siempre. El miedo siempre va a estar, lo importante es enfrentar ese miedo. Hay una frase que decía, ¿no? Dice una frase que dice que la mitad del mundo se muere de hambre, ¿no? Mientras la otra mitad se muere de gordura. Solo quedan dos opciones, o enfrentamos al monstruo o lo invitamos a comer. Entonces yo tenía eso, ¿no? O enfrento al monstruo o dejo que él acabe, ¿no? Entonces me mate, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Ante el miedo hay que enfrentarlo, pero hay que disfrazarlo, o sea, hay que engañar el miedo. Al miedo también hay que engañarlo, ¿no? Y dar la noticia, darle, como dicen, el palo marranero, ¿no? Porque ¿qué muchacho hoy quiere ser sacerdote? ¿Qué muchacho quiere ser religioso? ¿O qué muchacho quiere casarse? O sea, son tres, digamos, un sacramento, ¿no? ¿Qué persona hoy quiere casarse? ¿Qué persona quiere hoy servir en la iglesia? ¿Qué persona quiere hoy ser sacerdote o religiosa? Está muy difícil hoy, porque siempre hay un miedo, siempre hay un qué dirán. Muy bien, perfecto. Una respuesta muy interesante para mantener y tener en cuenta. Y última pregunta, y la ñapa. La última pregunta es, ¿por qué San Benito por fin se escapó de la catedral? No, bueno. No me escapó. La ñapa. Sí es cierto que usted es amante de los animales, de los perros, exactamente. Me encantan. Soy amante de todos los animales habidos y por haber, ¿no? Y uno de mis animales, pues prácticamente los perros,
son los pitbull, ¿no? Tuve la oportunidad de tener una, ahorita tengo otra en Caracas, y de verdad, bueno, sí, me encantan todos los animales. Y una de las cosas también que yo quería hacer era estudiar veterinaria. O sea, claro, ¿por qué? Para atender, ¿no? Y siempre me han llamado la atención, ¿no? Lo que es, más que todo, la naturaleza. ¿No? La naturaleza, sí, los animales y todo. Dice mi formador, sí, a mí me gustan los perros, pero con bastante salsa, papita frita. No. Entonces, claro, es verdad. Entonces, te digo que a mí me gustan, sí, los animales, porque es la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? El libro del Deuteronomio, en el Eclesiastés, habla también de que dice, si tú alimentas, Dios te dio los animales para que tú los alimentes, y al tú alimentar los animales, tú recibirás una recompensa, una gracia de Dios. O sea, la misma palabra de Dios lo dice. Y la creación, evidentemente. No, bueno, lo decía porque yo recuerdo que, bueno, hace mucho, hay una foto muy vieja suya en la que usted sale con un pitbull, no es que sí, Fernando siempre ha tenido ese amor hacia los animales y hacia los perros. Bueno, esa era una ñapa y otra ñapa por allá. No, para no extendernos más, Fernando, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Bueno, en el otro video también, que usted no sabía que le estaba grabado, pero bueno, en contra de su voluntad, no hay uno más truco. Pero no, bueno. No, siempre a la orden, y bueno, cuando quieras, estamos en Caracas, también sería interesante visitarnos en Caracas y hacer también un recorrido también, un video por allá. No, sí, gracias. Y bueno, contar siempre con nosotros, con sus amigos, acá con la familia y con nuestras oraciones. Ahora que usted es diácono, ahora pronto ya será sacerdote, y lo que será siempre en el día a día, siempre cuente con nuestras oraciones y con nuestro apoyo. Ya lo acompañamos en su ordenación diaconal. Lástima que ahora le toca o le tocará tal vez cerca o lejos o quién sabe, pero siempre cuente con nuestro apoyo. Igualmente. Y bueno, y de esta vez de mi parte, agradecerle por acompañarme en este episodio de mi canal de podcast, entrevistas, y bueno, de verdad que sí, muchísimas gracias por estar acá, bueno, por ser parte también de los entrevistados de varios que ya hemos tenido, pocos, pero hemos tenido varios y ha sido interesante. Rescatar alguna u otra palabra de lo que hemos hablado el día de hoy sería muy interesante, y también, claro que sí, intentar ponerlo en práctica, siempre buscar a Dios, siempre basarse también en la vida de los santos para buscar un ejemplo que nos conduzcan hacia Dios, es algo sí que sí muy importante. Sí. Bueno, sin nada más que agregar, les vuelvo a invitar que me sigan en mis redes sociales, en Proyecto X Podcast, también en mi canal de Gabriel Vázquez Producciones, donde hay otra variedad de contenido muy distinto, en mis redes sociales, y bueno, nos vemos sí o sí. Hasta la próxima.